Ángel Altamirano es un quechohablante que tuvo la suerte de nacer en un pueblo andino llamado Cobamba, y donde aprendió las primeras letras en quechua, pero su educación era en castellano. Pero como más tiempo estaba con los niños indígenas, el quechua se convirtió en el idioma más usado, tanto lingüística como culturalmente. En verdad, la manera como me desplazaba a la escuela, que se llamaba Tarapata, era a pie, algunas veces descalzo, porque en la sierra evidentemente caminar descalzo era natural, tanto para los indígenas como para los mestizos, por la comodidad, y cuando llovía pues el zapato no se mojaba, ¿no? Entonces conviví con ellos, interactué tanto lingüística y culturalmente con los chicos de la escuela. Sucede que como no había colegio secundario, el colegio secundario quedaba en la capital de provincia de Andahuaylas. Entonces ahí sufrí mi primer shock cultural, ¿no? Porque era provincia, era una residencia de hacendados, de mestizos, de tal manera que llegando a ese colegio encontré, ¿no?, que yo era distinto al resto de las personas, porque en lo posible ellos tenían un grupo casi cerrado, los hijos de los mestizos, y nosotros que veníamos de los distritos, de las comunidades campesinas, éramos un poco periféricos, ¿no? Muchas veces tratados como pastores de ovejas, de llamas, de alpacas, y se podía notar eso, ¿no? Obviamente. Y eso fue mi primer shock cultural, ¿no? Tratar de ingresar, entrar, adaptarme a la lengua, a la manera de ser de ese colegio. No fui un estudiante particularmente por encima del promedio. Estaba por ahí, pero sí tenía algunos profesores que eran sumamente hábiles para poder ver que la educación podría ser una manera de salir de la pobreza. Entonces yo era muy atento en eso, tenía mucha imaginación de qué sería en el futuro, ¿no? Porque años antes yo había perdido el brazo en un accidente en Cobamba, entonces no podía ser campesino, no podría ser obrero, no podía ser una persona que utiliza, ¿no?, sus manos para... Entonces dije, pero tengo el cerebro, tengo la habilidad mental, entonces eso utilicé. Sí. Mi madre se murió cuando yo tenía 4 años, pero me dejó dándome todas las herramientas y la fortaleza mental para poder seguir adelante. Esa pérdida fue muy sentida, puesto que mi padre se unió con otra mujer y yo fui casi un intruso, ¿no?, en la casa de mis padres. Pero tenía la vehemencia y el espíritu de poder ver que a través de la educación podía salir de esa situación, de ese círculo vicioso, ¿no? Estudié la secundaria en el Colegio Nacional Juan Espinosa Medrano, que era la única en la provincia de Andahuaylas, con estudiantes que eran de la misma provincia, que vestían de distinta manera, hablaban de otra manera, y nosotros que veníamos de provincias éramos un poco aquellos que deseaban también entrar a ese círculo, pero que no pudimos hacerlo. Se notaba lo que ahora llaman el bullying, ¿no? Porque recién se habla del bullying cuando eso ya tiene muchos años, muchas décadas. Le hacían bullying, nos hacían bullying
justamente por el castellano mal hablado, porque veníamos de pueblos muy pequeños, porque nuestros orígenes eran quechuas, porque éramos fundamentalmente agrícolas. Entonces, adaptarse a ese medio hostil y al mismo tiempo tener el reto de competir con ellos no era una cosa fácil, ¿no? Sin embargo, logré terminar la secundaria en los 5 años y después dije, bueno, ¿qué hay delante, no? Muchos me sugerían ser profesor de primaria, alguien me sugirió ser sacerdote, pero decía yo, creo que tengo algunos dotes que podría maximizarlo y mejorarlo, etc. En Lima, pero fue un periodo solamente de 2 meses, vine a postular, ¿no? Por una razón, porque a San Marcos era casi imposible ingresar, porque San Marcos era la mejor universidad donde el ingreso era sumamente difícil. Ninguno de mis compañeros ingresaba directamente. Entonces dije, voy por la parte más fácil. Aquella vez católica era un poco más fácil. Pero me encontré pues con una universidad pequeña, ¿no? Todavía con postulantes a los que se les requería partida de matrimonio, pero sí eran hijos legítimos. Y bueno, la pregunta que me hicieron fue escrita, haga su biografía. Entonces yo conté mi trayectoria indígena, quechua, campesina, etc. Probablemente en una redacción no bien hecha, porque era la transición del quechua al castellano, ¿no? Esa dificultad cultural de poder armar argumentos, pero pensándolo en quechua. Y efectivamente no ingresé. Y ese año fue quizá uno de los años más tristes, ¿no? Porque no ingresé. Pero después regresé a Andahuaylas y ya me gustaba Lima, me agradaba Lima y además San Marcos era la universidad al cual quería llegar, ¿no? Entonces me fui al Cusco el año 64, ingresé a la universidad para estudiar educación, pero luego me cambié para estudiar antropología, el año 64. Entonces mis parientes se habían enterado que iba a estudiar antropología y decían, bueno, agarraron un diccionario y vieron que antropología era una ciencia que trata de explicar el origen y evolución de los hombres a través de sus restos materiales, sus restos óseos. Y entonces me decían, pero ¿cómo vas a sobrevivir con antropología? Luego, al terminar este libro, no solamente me dice, yo creo que tú tienes capacidades para hacer una maestría, ¿no? Pero yo no tenía el inglés, nunca había estudiado inglés, no había ido a un centro de enseñanza del inglés, pero tenía la habilidad artesanal de captar palabras. Los gringos, los ingleses querían aprender castellano y yo quería aprender inglés, de tal manera que no podíamos mutuamente beneficiarnos, ¿no? Entonces Brian Rawls me dice, anda a hacer una maestría. Fíjate, a Manchester, cuando estaba en plena boga el Manchester School, que era la escuela de Manchester, ¿no? Que se disputaba con la Universidad de Oxford. Y bueno, pues logré una beca de la Fundación Ford y me fui a Manchester el año 72 y el 73. En 9 meses terminé los cursos avanzados y la disertación. Cuando regresé a Lima el año 73 con mi grado, me llegó la Católica, di una clase práctica a estudiantes ahí
Nunca había tenido un ejercicio de dar clases, no fue tan fácil. Una especie de prueba, ¿no?, para poder enseñar en la Católica, porque en ese momento en la Católica estaba la élite intelectual de la antropología, ¿no? Entonces, después de eso, tenía la opción de hacer una tesis doctoral en San Marcos, porque una vez que te haces tu tesis de bachillerato en San Marcos, no tienes que llegar a un posgrado, no había posgrados, entonces podías hacer otra tesis para hacer un doctorado, ¿no? Entonces, mi tesis doctoral fue sobre eso, migraciones y asociaciones regionales. Entonces analicé a los clubes, estuve con ellos muchos años en sus ceremonias, tratando de entender cuál era la intencionalidad de sus visiones sobre Lima, sobre ellos mismos, sobre las comunidades de origen, la función de las remesas, porque ellos envían remesas tanto familiares como colectivas a la escuela, a la posta médica, etc., ¿no? Entonces, ese era el gran tema que me persuadió estudiar las asociaciones de migrantes, ¿no? Entonces, con eso obtuve un doctorado el año 77 en San Marcos, ya teniendo la maestría, ¿no? Pero no me sentía tan cómodo, porque la tesis lo hice rápido, era un tema que podía avanzar mucho más, tenía mucho más datos, y luego postulé a la Fundación Ford para hacer un doctorado, un PhD, pero ya no en Manchester, sino en la Universidad de Durham, porque mi asesor, Norman Long, se fue a trabajar a la Universidad de Durham como Reader Professor. Entonces ahí ya me fui casado, me casé con Adriana, que es mi esposa hace 40 años, con quien tengo 3 hijos, y mi primer hijo nació en Inglaterra, Eric, el que está ahora conmigo, ha venido a saludarnos. Él nació en Inglaterra, en Durham, fue beneficiario del sistema de salud que es extraordinario aquella vez en Inglaterra, ¿no? Y retorné a la Católica y ya tenía el puesto seguro. La Católica me ayudó también. Logré el doctorado en un periodo muy corto. De acuerdo a Antonio Muñoz Nájar, que era el gerente de la Fundación Ford, me había convertido en el doctor más barato, porque lo hice solamente en 3 años. ¿No? Habían otros doctores que eran sumamente caros, no quiero decir quiénes, ¿no? Y eso para él era un logro grande, ¿no? Que una persona de origen quechua, campesino, con tantas dificultades, etcétera, podía lograr un doctorado en Inglaterra en tan poco tiempo. Pero yo estaba en la Católica, y sí, yo creo que en eso hay que reconocer a la Católica. La Católica me retuvo mi posición cuando era el 74, y el año 80 que saco el doctorado, regreso y inmediatamente me reincorporé, ¿no? Y logré también el ascenso. La única cosa que me dieron fue, el premio que me dieron fue enseñar en Estudios Generales de Letras. Nadie quería ir porque son 100, 120 estudiantes, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Pues la universidad me había dado ese apoyo, ¿no? Entonces, de ahí en adelante ya es historia, ¿no? La Católica se convierte en la universidad donde la mitad de mi vida enseñé. La Católica es una universidad donde te dice, ¿lo tomas o lo dejas? Acá tienes las posibilidades de investigar, ¿no? Tienes las posibilidades de viajar, tienes una oficina, si quieres una ayuda secretarial está presente. Y debo confesar que el 80% de todos estos libros, ¿no?, han sido publicados por la Católica previa una investigación a la cual he accedido a través de concursos internacionales, etc., ¿no? Entonces creo que lo tomé. Algunos no lo toman, pero yo sí lo tomé, esas ventajas que daba esta universidad.